Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 10 de noviembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La Pascua. Como hemos dicho antes, lo primero es lo primero. Lo primero siempre debe ir en primer lugar. Y el Señor le pide a Josué que atienda primero la situación espiritual del pueblo. Y eso es lo que precisamente hace Josué. Después de la circuncisión, ahora viene la celebración de la Pascua, festividad que habían dejado de realizar. Josué capítulo 6, verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esa era la fecha que el Señor había establecido. Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Aquí se está refiriendo al corderito que se apartaba 4 días, el día 10, 4 días antes de la celebración de la Pascua. ¿Y para qué se apartaba? Bueno, para que el animalito se purificaba, no le daban de comer y entonces desalojaba todo el excremento, porque el animalito se tenía que comer entero, totalmente. Entonces dice Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Levítico 23:5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Habrá de celebrar la Pascua y no tenemos tiempo de explicar el asunto de las 2 tardes. Números 28:16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Deuteronomio 16:4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Es decir, todo se había de consumir y lo que no se podía consumir se habría de quemar. Deuteronomio 16:6. Sino que el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Note bien, entonces la Pascua se remonta al momento antes del Éxodo. La Pascua es una celebración antes de ser liberados. Antes de ser liberado el pueblo de Dios, ya estaban celebrando su libertad. Qué maravillosa experiencia antes de que fueran liberados. Todavía no se había cumplido, pero ya estaban celebrando su liberación porque creían que efectivamente sería una realidad. Y la Pascua encerraba un gran simbolismo a través del cordero sacrificado que señalaba a Cristo Jesús, anunciando que así como el cordero era sacrificado, un día Jesús vendría a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La Pascua se remonta hasta esa noche fatídica, donde en la 10ª plaga que da muerte a todos los primogénitos de los egipcios, primogénitos tanto humanos como animales, pero que esa plaga no toca a los hebreos porque estaban blindados con la sangre del cordero que simbolizaba a Jesús, que era el tipo de Jesús. El cordero era un tipo de Jesús. Y noten que inmediatamente después de participar de la Pascua se produce el éxodo, y después de medianoche el pueblo sale de Egipto y comienzan a ser libres, cruzan el Mar Rojo, donde queda totalmente destruido el mejor ejército de egipcio que lo seguía. Todo esto lo vivió la primera generación, la generación incrédula. Pero ahora este reavivamiento espiritual lo está viviendo la segunda generación, la generación del desierto, la generación que ahora cruza el Jordán, la generación que había nacido en el desierto, que ahora cruza el Jordán. Han participado los hombres en la circuncisión, renovando todos los hombres que nacieron, toda esta generación de hombres que nació en el desierto, ahora estaban participando de la circuncisión, estaban renovando y reafirmando el pacto. Ahora han de participar de la Pascua y entonces ahora solo esperaban el momento de tomar la tierra prometida,
con la intervención poderosa del Señor y ellos con la convicción de que el Señor se las habría de entregar. Ahora la Pascua no solo les recordaba su liberación del yugo egipcio, sino que también el tipo que era el cordero sacrificado les recordaba al antitipo que es Cristo Jesús, a través de quien también ellos y nosotros habríamos de recibir redención, nuestro libertador de la esclavitud del pecado, se llama Cristo Jesús. Y a este simbolismo del cordero inmolado, el Señor Jesús le da un vuelco tremendo, porque antes de ser sacrificado en la cena del Señor, cuando Jesucristo realizó su ministerio, entonces realizó la cena con sus discípulos, Jesús convierte la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria a favor del pecador arrepentido que se apropia de los beneficios del sacrificio de Jesús y de su intervención sacerdotal en el santuario celestial. La muerte de Jesús coincide totalmente con la celebración de la Pascua, pero este simbolismo todavía va mucho más allá. Es decir, la Pascua y la cena del Señor representan la entrada de los redimidos a la Canaán celestial. El Apocalipsis describe la manera teológica y tipológica del cruce del Mar Rojo, del cruce del Jordán a la presencia misma del trono de Dios y la participación de los redimidos en la cena del Señor. Es una representación tipológica de la Pascua y la cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque Cristo es nuestra Pascua. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Note bien lo físico y lo espiritual. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la cena del Señor para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua, y alcanza cumplimiento, porque por eso el apóstol Pablo, repito, dice que Cristo es nuestra Pascua. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse, note bien, trabajo servil alguno, porque se tomaba como si fuera sábado, y entonces era extraordinario cuando caía precisamente en sábado. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta comenzaba a madurar. El sacerdote, note bien, agitaba una gavilla o un mazo de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. Note bien, no se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Debían de reconocer que el único a que pertenece todo y esa cosecha también que el Señor, que ellos habrían de participar, también pertenece al Señor. El Señor se las daba porque era suya. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol Pablo, por supuesto, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre. Note bien, por eso hemos dicho que en la cruz del Calvario no hay perdón todavía de pecados. Se tiene que apropiar el ser humano de ese sacrificio, de esa sangre, y el Señor Jesús tiene que oficiar en el santuario celestial. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto,
había de rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Note bien, debemos creer. Por eso es lo importante conocer la doctrina, la enseñanza del santuario. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos, note bien, apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio de Cristo. No es automática la salvación. Tenemos que ir a Él, tenemos que apropiarnos, tenemos que hacer nuestros sus méritos. El cordero había de comerse con hierbas amargas como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también era significativo. Note bien, lo que ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente lo observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado. Noten el simbolismo de la levadura, por eso era erradicada, porque simbolizaba el pecado. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo, si no, no tiene ningún sentido, ningún efecto. Queridos amigos y hermanos, para los hebreos participar de la Pascua era muy significativo, porque les recordaba su liberación del yugo egipcio por la salvación espiritual que también se les ofrecía actualmente. La cena del Señor o la comunión nos recuerda cuando el Señor nos rescató de la servidumbre del pecado con su sangre, para todo aquel, note bien, que quiera acogerse a esos poderosos méritos de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.